Han comenzado los festejos a la Virgen de Guadalupe y con estos la llegada de peregrinaciones masivas a la Basílica de Guadalupe, lo que provoca cierres de circulación y caos vial en los alrededores. Ante esto, la alcaldía Gustavo Madero entrega tarjetones vehiculares a residentes y comerciantes de la zona para que puedan acceder con facilidad a sus domicilios. Yo en mi caso, como tengo ahí mi negocio, como cierran las calles, pues ya no me dejan pasar. Entonces, para mí es muy útil el tarjetón, porque ya con eso me dejan pasar. Algún año no lo llegué a tramitar, se me pasó, se me olvidó y pues no me dejan pasar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana contempla la llegada de alrededor de 8 millones de peregrinos en los próximos 5 días. Para salvaguardar su vida y evitar el caos vial, se realizará el cierre de calles aledañas, como es el caso del Polígono de Cantera, Ferrocarril, Hidalgo, Talismán y Calzada de los Misterios, y se harán cortes viales en las avenidas Éuscaro, Robles Domínguez, Avenida de los Insurgentes, Circuito Bicentenario, Paseo de la Reforma, Centenario, Ticomán, Ignacio Zaragoza y Calzada de Guadalupe. Ahí es por seguridad también de los peatones, de los que vienen a visitar a la Virgen y por seguridad también de los automovilistas. Entonces pues está bien, porque nada más pasen y circulen los que realmente tienen que pasar. Los vecinos de la Gustavo Madero podrán solicitar este trámite hasta el 10 de diciembre en la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. Con imágenes de Andrés Brito, 21 Noticias.